Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes 12 de enero. Terminamos ayer el tiempo litúrgico de la Navidad y comenzamos el tiempo ordinario, que no tiene primer domingo porque el primer domingo sería la fiesta del bautismo del Señor. Empieza esta primera semana del tiempo ordinario con un lunes, hoy. En más de una ocasión ya he dicho que no podemos considerar que el tiempo ordinario es un tiempo con poca importancia, sin relieve particular, ni muchísimo menos. Después de habernos empapado de ese misterio de Dios encarnado, después de haber contemplado a Jesús niño en brazos de su madre, después de haber vivido todos los misterios de la vida oculta de Jesús, la adoración de los pastores, la de los magos, su trabajo oculto en Nazaret, su bautismo en el Jordán, es hora de emprender la meditación de su vida pública. Llamamos tiempo ordinario porque contemplamos de una manera global todo el misterio de la persona de Cristo, su enseñanza transmitida con palabras y con obras en la vida pública. Nosotros vamos a comenzar esta semana siempre con el Evangelio, pero vamos a procurar el comentario que hagamos del Evangelio, así como el de la primera lectura, siempre que nos dé tiempo a continuación. Vamos a tratar de hacerlo en forma de oración. Durante muchos años ya hemos comentado los textos de la palabra de Dios. Y ahora, en este nuevo año, empezando la primera semana del tiempo ordinario, vamos a intentar facilitar incluso a nuestros oyentes la meditación de la palabra de Dios, convirtiéndola en oración, que puede inspirar y despertar nuestra propia oración. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, al que vamos a seguir durante semanas, haciendo una lectura continuada. En el capítulo primero, los versículos 14 al 20, que dicen así: Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos
de él. Fíjense que lo primero que se nos destaca en este primer capítulo de San Marcos es que Jesús camina, que Jesús pasa por la vida de los que van a convertirse en sus discípulos. Jesús, que es la palabra viva del Padre, que es, lo hemos leído en el Evangelio del día de Navidad, es el Verbo del Padre, el que existía desde el principio. Por eso vamos a decirle: Señor Jesús, tú eres la palabra viva del Padre, tú eres la presencia de Dios en medio de nosotros, la presencia de Dios que camina por nuestros mismos caminos de la tierra. Pero hoy el Evangelio nos permite contemplarte en ese momento concreto de tu vida en que regresas a Galilea. Ya ha tenido lugar el bautismo de Juan. Ya el mismo Juan ha sido o va a ser apresado en breve. Su ministerio ya ha terminado. Y ahora tú, Señor, valientemente, no te escondes, no huyes. Podrías temer correr la misma suerte que Juan. Conocías perfectamente cómo iba a terminar su historia, pero también conocías cómo iba a terminar la tuya. Y no te escondes, no, sino que comienzas a anunciar con firmeza, con claridad, y lleno de paz y de compasión por nosotros, el Evangelio del Reino, la buena noticia de nuestra salvación. Y esto porque, como tú mismo dices, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Señor Jesús, tú no vienes a anunciar una amenaza, como hizo aquel profeta Jonás enviado a Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No, Señor, tú no anuncias amenazas, expresas y haces presente una cercanía de Dios tan intensa, tan cercana, que resulta casi increíble. Tú no vienes a imponer nuevas cargas. Tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No son nuevos mandamientos, no son nuevas cargas. Lo que tú vienes a anunciar es una nueva posibilidad, la posibilidad de alcanzar a Dios desde nuestra pobre condición de pecadores. No hablas desde la cima de una montaña, alejado de los hombres. Hablas desde los caminos que transitan los hombres, los caminos cotidianos de la vida. Tu voz resuena allí donde la gente trabaja, como Simón y como Andrés, o como Santiago y Juan. Donde la gente trabaja, donde la gente lucha, donde la gente espera una vida mejor y una salvación, donde la gente se fatiga. Pero tú, Señor, expresas una exigencia: convertíos y creed en el Evangelio. Pero hemos de pedirte gracia inmediatamente. Conviértenos tú, Señor, a tu Evangelio. No permitas que esa llamada se vuelva algo rutinario en nuestros oídos. Que no nos terminemos de acostumbrar a esta llamada y decepcionados porque no encontramos en nosotros fuerza para seguirla, la abandonemos. Permítenos asombrarnos siempre que escuchemos esa llamada tuya,
asombrarnos y estremecernos, y no de temor, sino de esperanza. Danos gracia para comprender que convertirse es volver a la verdad, volver a la vida. Convertirse es volver a ti y tenerte como camino. Y creer en el Evangelio que predicas. Creer, por tanto, lo que es imposible a los hombres, pero que es posible para Dios. Convertirnos a ti es confiar en ti, incluso cuando no te entendemos del todo, incluso cuando nuestro futuro se presenta oscuro, incierto. Contemplamos, Señor, con nuestra mirada interior, cómo caminas por la orilla del mar de Galilea, cómo te fijas en aquellos hombres sencillos que estaban pescando, con las manos las redes, con el corazón demasiado acostumbrado a lo de siempre. Pero es que tú no has venido a elegir a los más preparados, a los más seguros, a los más santos. Has venido a llamar a aquellos que tú juzgabas que eran disponibles, que estaban dispuestos a jugarse la vida y a dejarlo todo por seguirte. Tú miras a Simón y a Andrés, y en tu mirada hay promesa, hay confianza en ellos, hay futuro, para ellos y para nosotros, que hoy escuchamos este Evangelio. Por eso queremos pedirte, Señor, que también hoy a nosotros nos digas, con esa voz que invita, venid en pos de mí. Señor Jesús, que escuchemos tu llamada, y no la escuchemos como una orden exterior, sino como una palabra que nos despierta, que aviva en nuestro corazón lo mejor que hay en él. Tú no vienes a quitarnos nada, tú vienes a colmarnos de gracias y de bienes. Tú vienes a llevarnos a algo más importante, algo nuevo. Tú no quieres que dejemos de ser lo que somos, porque así nos ha creado el Padre Dios. Pero tú quieres potenciar todo lo mejor que hay en nosotros, llevarlo a plenitud. Por eso seguimos pidiéndote hoy, enséñanos a creer que seguirte a ti es siempre ganar la vida, que tú eres la apuesta segura, aunque al principio parezca que siguiéndote perdemos. Danos, Señor, un corazón libre, un corazón que sepa desasirse, despegarse de sus ataduras, aunque esas ataduras sean las redes que echaban los apóstoles, porque las redes a veces envuelven y enredan, valga la redundancia, no ya a peces, sino a nosotros mismos. Somos nosotros los que nos enredamos en las seguridades que nos tranquilizan. Nos enredamos en miedos que nos paralizan y nos impiden avanzar. Nos enredamos con las costumbres aprendidas, pero que son costumbres caducas, que no nos empujan hacia adelante, sino que nos inmovilizan. Concédenos, Señor, la prontitud en la respuesta al Evangelio, que te sigamos con pies ligeros, no con pasos renqueantes. No queremos, Señor, sino un servicio diligente y pronto, un seguimiento lleno de fervor, esa prontitud que tú esperas de nosotros, que implica que nosotros no calculamos demasiado lo que nos interesa, que no tenemos demasiado miedo a equivocarnos, que no aplazamos
indefinidamente entregarnos a ti. Señor, esa prontitud para darnos inmediatamente a ti. Una prontitud que, como ya te he dicho, sabemos que brota de la confianza y del amor. También en este Evangelio, Señor, te vemos llamar a Santiago y a Juan, que estaban en la barca con su padre repasando las redes, cuidando aquello que un día iban a heredar de su padre, las barcas, las redes. Comprendemos, viendo a los hijos de Zebedeo, que seguirte implica siempre dejar atrás cosas, incluso cosas buenas, incluso lo que es legítimo, pero todo ello lo hacemos para ponernos en camino contigo. No se trata de que despreciemos nada bueno de la vida, sino que no nos detengamos en el camino, que continuemos dando pasos, aunque ciertas cosas buenas inevitablemente queden atrás. Tú no pides de nosotros rupturas amargas. Lo que tú pides de nosotros es una obediencia confiada. Danos, Señor, la gracia de no aferrarnos a nada. Danos la gracia de que nada ni nadie nos impida seguirte con todo el corazón. Y queremos pedirte también, Señor, que como a ellos, a nosotros también nos hagas pescadores de hombres, pescadores según tu corazón. No pretendemos éxitos, no pretendemos número de personas convertidas por nuestra palabra ni nuestro ejemplo. Nosotros nos conformamos con ser testigos de tu amor, de tu misericordia y de tu salvación. Nos conformamos con ser hombres y mujeres capaces de lanzar redes, pero no para envolver a sus prójimos, sino redes de esperanza, redes que recojan vidas heridas, dañadas precisamente por el desánimo o por la falta de horizontes. Redes que nos permitan unirnos y acompañar con paciencia a nuestros hermanos. Sí, con una paciencia grande, que nos permita anunciar con humildad que que tu reino está cerca. Que aprendamos de ti, Señor, esa paciencia, esa serenidad. Que aprendamos de ti a mirar, a llamar, a esperar, a confiar siempre. Y cuando el camino, Señor, se nos haga largo, cuando nos parezca que las redes, nuestras redes, siguen vacías, cuando tengamos la tentación de volver atrás, ansiando una vida más segura, recuérdanos el primer día, incluso este primer día del tiempo ordinario en que hemos escuchado este Evangelio. Permítenos situarnos a nosotros junto al mar de Galilea, ese lago de Genesaret. Permítenos vivir con tus apóstoles ese momento en el cual a nosotros también nos llamaste por nuestro nombre. Que nunca nos olvidemos que seguirte es entrar ya en ese tiempo que se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está muy cercano. El reino ya ha comenzado. El reino es esa vida verdadera que sólo tú puedes dar. Escuchemos ahora
brevemente la primera lectura de la misa, que está tomada del primer libro de Samuel, del capítulo primero, los versículos 1 al 8, que dicen así: Había un hombre de Ha-Ramataim Sufim, en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 mujeres. La primera se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los 2 hijos de Elí, Jofní y Pinjas. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que a Ana le entregaba una porción doble porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo, ella lloraba y no quería comer. Su marido, Elcaná, le preguntaba: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? A partir de este texto, también nosotros podemos orar y decirle: Señor, fiel que escuchas nuestras oraciones siempre, tú escuchaste el llanto y la oración que brotaba del corazón de Ana, la mujer estéril. Nosotros hoy ponemos ante ti nuestras esterilidades, nuestras esperas que nos parecen interminables, las heridas que se repiten año tras año, el cansancio de subir a tu casa, de presentarnos ante ti sin ver ninguna mejoría, sin comprender tus caminos. Tú ves, Señor, nuestra humillación silenciosa, ves cómo la tristeza nos quita el hambre espiritual, apena el corazón. Por eso te pedimos que nos enseñes a permanecer ante ti, aun cuando la vida nos duela, que nos enseñes a no alejarnos cuando no veamos el fruto de nuestra oración. Enséñanos a confiar en que tú sostienes nuestra historia más allá de lo que podemos entender. Recibe nuestras lágrimas como si fueran una oración. Recibe nuestra pobreza como si fuera una súplica. Y haznos descansar en esta certeza que nuestra vida vale por el amor inmenso con que tú nos miras. Así sea. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.